Pero no sabía, hermano, que lo más glorioso iba a suceder a partir de ahí, de la muerte de la cruz del Calvario. Aleluya. Él no sabía que algo poderoso venía para nosotros, para usted y para mí, hermano, en ese momento. La pregunta siempre ha sido, hermano, ¿qué sucedió después del día viernes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con Jesucristo? ¿Dónde estuvo? Aleluya. ¿Qué es lo que aconteció en ese día? Según las Escrituras, hermanos, encontramos que Jesús fue sepultado. Dice la Biblia que Nicodemo y José de Arimatea, un hombre, hermano, pudiente y un hombre adinerado, había cavado un sepulcro en la peña de ahí de Jerusalén, hermanos, en unas rocas, había cavado un sepulcro. Y dice que en ese sepulcro nadie había sido sepultado. Y ahí, hermanos, dice que llevaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en sábanas y lo sepultaron ahí en el sepulcro, en una ladera ahí de Jerusalén, hermanos. Y pusieron el cuerpo de Cristo ahí. Y dice la palabra del Señor que los fariseos, hermanos, los sacerdotes ahí que estaban en ese entonces, le dijeron al emperador que por favor pusiera guardia ahí en la tumba, porque Jesús había dicho que se le iba a levantar, aleluya, y no fuera a suceder que se levantara o que alguien viniera y robara el cuerpo y el postrer error fuera más tremendo todavía, hermanos. Satanás, hermanos, pensó por un momento que la guerra estaba ganada, pero algo pasó ahí, hermanos. Dice la palabra que Dios envió su Espíritu Santo, aleluya, y hizo que Jesucristo, hermano, cobrara vida ahí, hermanos, en la tumba, aleluya. Y dice la palabra que descendió a las profundidades de la tierra, aleluya, como dice la Biblia, hermano. Jesús mismo lo dijo a través de la palabra que iba a descender al centro de la tierra, aleluya, y ahí, hermanos, encararía a Satanás por última ocasión, aleluya. Dice la palabra, hermanos, que descendió a las profundidades y predicó a los espíritus encarcelados. Y él arrebató las llaves del infierno y de la muerte a Satanás y conquistó la victoria. Satanás nunca se ha dado por vencido, hermanos. Después de que aconteció este hecho glorioso, dice que Satanás, hermanos, implementó unas grandes teorías, hermanos, de que la resurrección de Cristo no era real. Dice que Satanás, hermanos, ha inventado filosofías y mitos de que Jesucristo no fue real su resurrección. Y mucha gente, hermanos, cree esto. Hay por lo menos, hermanos, 5 teorías que dicen que Jesucristo no resucitó realmente. El diablo nunca ha aceptado su derrota. Satanás nunca ha aceptado, hermanos, su vergüenza. Siempre ha querido contrarrestar lo que hace el Señor. Desde el Edén, hermanos, hasta la crucifixión de Cristo, vemos que Satanás siempre se ha opuesto a los eventos gloriosos del Señor, aleluya. Hay por lo menos, hermanos, 5 teorías. No sé si alguna vez usted ha escuchado esto, pero está la teoría del fraude, hermanos. La teoría del fraude dice que los discípulos hurtaron el cuerpo, y esto es una de las teorías que se divulgan en Israel hasta el día de hoy, que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo de Cristo. Imagínense usted, hermano. Cristo, hermano, no fue robado. Cuando los discípulos, hermanos, supieron de que Cristo había muerto, dice que vino tristeza a su vida, vino melancolía. Dice que su corazón, hermanos, en su corazón había tristeza, había como un síntoma de derrota, había algo que a ellos les hacía pensar que habían sido, hermanos, vencidos. Y Satanás inventa esta teoría, dice que el cuerpo de Cristo fue robado. Imagínense. Los jefes de los sacerdotes dieron mucho dinero, hermanos, a los soldados de la guardia para propagar esta teoría de que el cuerpo de Cristo había sido robado. Pero nosotros sabemos, conforme a la palabra, que el cuerpo de Cristo no fue robado, aleluya. Conforme a la palabra sabemos que Cristo se levantó, hermanos, con poder, aleluya. Está la teoría del desmayo. La teoría del desmayo dice que Jesús no murió realmente, que sino que se desmayó, hermanos, al entrar a la tumba. Dice que él se desmaya totalmente, hermanos, queda inconsciente. Dice que por los inciensos y todo, hermanos, las especies y especias hacen que Cristo, hermanos, se desmaye. Y esta teoría del desmayo dice que realmente Jesús
no murió. Que por eso fue que se levantó. Al momento de estar en la tumba, al momento de entrar en contacto con las especias aromáticas, dice que Él recobra vida. Y esta es una gran mentira del diablo, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que cuando el soldado se acerca donde estaba Cristo ahí en la cruz del Calvario, y al darse cuenta de que Él estaba muerto, dice que no le quebraron sus piernas, sus huesos, sino que una lanza traspasó su costado. Aleluya. Porque se dieron cuenta que Él estaba muerto. La teoría del desmayo queda descartada, hermanos. Cristo murió realmente y se levantó, aleluya, al tercer día con victoria. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Gloria a Cristo. La teoría, hermanos, de la alucinación, dice que María y Magdalena y las demás mujeres, cuando llegan al sepulcro, dicen que era tanta la emoción, era tanto, hermanos, lo que ellos estaban sintiendo, que empezaron a alucinar. Que alucinaron, hermanos. Los incrédulos dicen que Jesús no murió, sino que, aleluya, las mujeres inventaron esto, como que vieron, hermanos, aleluya, a una alucinación. Ellos se imaginaron simplemente, al llegar a la tumba, se imaginaron que Cristo había resucitado y empezaron a divulgar eso, porque creyeron que era una alucinación, según, hermanos, los enemigos de la resurrección de Cristo. Pero Cristo, hermano, murió. Las mujeres aquellas no estaban alucinando, aleluya. Las mujeres aquellas estaban convencidas, porque cuando llegaron al sepulcro, dice la palabra del Señor, escucharon la voz del ángel que le dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Aleluya. Él no está aquí, Él ha resucitado. Padre, mañana. Él se levantó, hermanos, y está sentado a la diestra del Padre. Otra teoría, hermano, es la teoría del espectro. Y esta teoría, hermano, es la teoría de la base del crucelismo. Los testigos de Jehová dijeron por mucho tiempo y enseñaron, hermanos, de que Jesús no se había levantado con cuerpo visible y palpable, que sino solamente se había levantado como un espectro, como un espíritu solamente, y que Jesús no tenía un cuerpo como nosotros podemos ver y tocar, hermanos. Ellos por mucho tiempo descartaron la evidencia real de que Cristo se había levantado con cuerpo visible. Pero según las escrituras vemos nosotros cuando se le aparece a sus discípulos, dijo: tocad, mirad, yo soy el mismo, aquí están mis huellas, yo he resucitado, me he levantado de los muertos y he salido victorioso. Aleluya. Los ruselistas dijeron por mucho tiempo, hermano, yo me acuerdo cuando era niño y miraba sus atalayas, miraba sus revistas y enseñaban, hermano, que Jesús no había resucitado con poder, que no solamente